Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Estamos hoy en otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabio, somos una colectiva interdisciplinaria en gestión cultural que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, compartir experiencias y construir conocimiento. Esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia de la queridísima Sisi Montilla. Sisi, qué gusto que estés aquí. Buenas noches, muchas gracias Liliana por esta invitación y bueno, Astrolabio por supuesto. Qué maravilla. Nosotros encantados de que nos acompañen. Bueno, Sisi lleva 50 años en el sector cultural de Iberoamérica. 50, escuchen bien. Es asesora de procesos de capacitación en gestión cultural, en tecnología y cultura, en indicadores y medición cultural. Además de todo, es cocinera, cantora y traductora políglota. Y más cositas, porque nos vas a contar a continuación, además. Un estuche así maravilloso. Querida Sisi, cuéntanos cómo empezó todo esto, porque parece muy emocionante todo el recorrido. Cuéntanos. Bueno, decirles pues que esta historia mía en la cultura comenzó en mi casa. Mis padres, tanto mi mamá como mi papá, fueron los dos trabajadores de la cultura, pero principalmente líderes políticos, sociales, comunitarios, con una historia política fuerte, razón por la cual yo nací en México. Y pues a partir de esa vivencia en casa, que estaba llena de libros, de música y además siempre estaba llena de amigos, poetas, pintores, escritores, etcétera. Ahí comenzó todo y a los 12 años ya empecé a trabajar en el Teatro del Ateneo de Caracas. Empecé de portera, reparte programas, acompaña a la gente adentro, le recoge cable, lo que fuera. Me entusiasmé por la iluminación en el teatro y me puse a aprender con el luminito del Ateneo, mi queridísimo maestro Cruz Hernández. Y después de eso ya entré a trabajar. Mi primer sueldo, que fue un cheque que lo guardé durante años, hoy no sé dónde está. Sí, me lo pagaron a los 15 años, imagínate. Claro, pues Y de ahí en adelante, Liliana, yo realmente he trabajado en todas las disciplinas del mundo artístico y del sector cultural, ¿no? Y seguiré. Y seguiré. Y seguiré. Si pensamos en ese proceso que tiene miles de experiencias y como mucho corazón, ¿cómo pensaríamos dos experiencias entrañables? Me gustaría mucho una como de esos 20 a los 30, donde uno está en un mundo específico, con una velocidad distinta, y uno muy reciente, que nos cuente cómo vives ahora los procesos. Bueno, de esa etapa de la juventud, muchas cosas bellísimas, por supuesto, pero guardo con mucho afecto toda mi etapa en el teatro, ¿no? Fue una etapa en la que no solo estudié para ser técnico de iluminación, sino que también tuve la ocasión de formarme como lectora, con escritores de alta valía en Venezuela, se reunían con nosotros en el teatro a leer a los grandes escritores, no solo de Latinoamérica, del mundo, del universo, pues. Y fue una época muy bella, ¿no? Donde aprendí muchísimas cosas y creo que ahí ya comencé a vislumbrar lo que me gustaba más, que era el trabajo detrás de bambalinas. Porque también quise ser actriz y luego me di cuenta que no me gustaba. Bueno. Y dije, no, esto no es lo mío, me gusta más el trabajo detrás de bambalinas. Y descubrí la producción de teatro, de cine, de video, y me dediqué a eso durante un buen rato. Y creo que esa es una bonita etapa que me encanta recordar porque me dejó muchos aprendizajes, ¿no? Y ya más recientes, de los programas que amo con todo mi corazón, México
cuando llegué en el 98, que llegué directamente a una reunión con el maestro Pepe Iturriaga en Conaculta a las 9 de la noche, que yo decía, ¿qué hace esta gente trabajando a las 9 de la noche? Yo no entendía que ese era un horario, en esa época era el horario que había. Sí. Y es una historia muy loca porque con MacGregor, desde el aeropuerto directo a una reunión con el maestro Pepe Iturriaga. Y así comencé a trabajar en Conaculta, y ya cuando el doctor Eudoro Fonseca nos invitó a la dirección de capacitación, que se creó en ese momento, junto con MacGregor, Adrián Marchelli, Adriana Martínez, Betty, Jainite, etcétera, comenzamos a trabajar y ahí se diseñó el Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización para Promotores y Gestores Culturales. Y ese es un proyecto que para mí es mi corazón. Y es precioso, es precioso. Yo tuve la fortuna de conocerte en el 99, recién llegué, nos presentó. Así es, de hecho yo había invitado a Winston Licona a que viniera a acompañarnos a tratar de convencer al rector de la Universidad de Guadalajara para abrir la primera maestría en gestión cultural. Y cuando Winston estuvo en la casa, que nos conocíamos por otras cosas, que ya algún día contaré, un día me dijo, oye, aquí está una amiga mía, ¿la puedo invitar a tu casa? Sí, claro, invítala. Y esa amiga de él eras tú. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Así 26 años después, imagínate nomás. Sí, señor. Sí, sí, y si pensamos en aprendizajes, yo sé que son muchos y entonces me gustaría como ordenarlos como por temas. Uno con las disciplinas artísticas, otros en las dinámicas de la gestión cultural, digamos, más en general, y otro en las dinámicas comunitarias, ¿no? Que tienes una experiencia muy profunda en las tres cosas. Sí, mira, siempre digo, recuerdo esa etapa de Caracas porque me tocó no solo trabajar con artistas de diversa índole, sino ser yo misma un poco protagonista de esas disciplinas. O sea, yo estudié música, estudié cerámica, estudié danza, estudié teatro, y esto creo que es de las cosas que me ha hecho entender mejor esa parte de este mundo en el que nos movemos, que tiene que ver con la sensibilidad del artista y cómo nosotros, que somos gestores culturales, tenemos que tener eso presente diaria y cotidianamente, ¿no? Cómo un gestor cultural trabaja con un artista sensible, delicado, a veces temperamental, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para que ese trabajo que hacemos de puente, de enlace, de nexo, de conexión de los artistas con las comunidades y con las instituciones funcione bien, funcione con respeto de los dos lados y con creación positiva, ¿no? Eso es un aprendizaje que para mí es importantísimo, ¿no? en ese sentido. En el campo de la gestión, pues justamente cómo ser yo desde Venezuela, cuando ya estuve un poco mayor, pues que ya dejé de estar agarrando trabajitos por aquí y por allá y me convertí en una funcionaria pública, pues en Venezuela me tocó dirigir compañías de teatro, compañías de danza, teatros, ese aprendizaje de establecer relaciones con las instituciones interinstitucionales, con las universidades, con las compañías independientes de artistas. Esa vinculación me parece que también es una de las cosas importantes. Entender cómo funciona la función pública, valga la redundancia, como dice un amigo mío en San Luis Potosí, él dice que los funcionarios públicos que no funcionan,
pues no deberían estar en sus chambas, ¿no? De acuerdo. Y yo creo que eso es un aprendizaje también necesario, importante. ¿Cómo estableces desde la función pública los vínculos y las relaciones con la comunidad, con los artistas, con la empresa privada, etcétera, ¿no? Y lo puedo resumir las tres cosas, porque también lo que me decías de mi relación con las comunidades, en los tres casos, ¿no? Lo puedo resumir desde el punto de vista humano. Cuando entiendes como ser humano cuál es la posición que estás liderando en ese momento, que puede ser desde el ámbito de las disciplinas artísticas, desde el ámbito de la gestión cultural o la función pública, o desde las comunidades, todo tiene que ver con el ser humano, con el respeto de ese ser humano, con la dignidad de ese ser humano y con todas las posibilidades que se abren para generar todos esos vínculos. Creo que esos son, en líneas generales, es un mismo aprendizaje en tres que atraviesa todos los temas. La humanización del proceso, el respeto por el otro, la dignificación del trabajo, ¿no? Así es, así es. Eso me parece que es lo más valioso que me ha enseñado la vida. Qué bonito. Y si miramos el estado actual sin ponernos muy pesimistas, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora la gestión cultural? Porque es que tras cegar 50 años en el sector y haber, ¿no? Muchos de nosotros hemos hecho eso que tú cuentas, hemos hecho de todo, desde fotocopiar los volantes y ir a entregarlos, ¿no? Pero sí creo que un pulso tomado desde tu mirada puede abrir como otras formas de entender, otras formas de acercarnos a la gestión de lo cultural, otros mapas, ¿no? Estamos en geografías de la gestión cultural y no son importantes en Astrolabio los mapas. Otras cartografías, pues. Mira, yo a partir de que me retiré de la función pública, al finalizando la pandemia, he estado reflexionando mucho sobre muchas cosas. Y hay algunas cosas que siempre me gusta enfatizar. Una, cómo en Venezuela trabajamos en la producción y en el desarrollo cultural en un país en donde no había un presupuesto específico para la cultura, pero había una ley de mecenazgo. Entonces, en esa dimensión, en Venezuela, junto con amigos muy queridos, Jacqueline Aguirre particularmente, durante muchos años trabajamos procurando fondos, diseñando proyectos específicos para cada empresa, de manera de enamorar a la empresa, para que nos diera recursos para poder desarrollar proyectos con las comunidades, con los artistas, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje también muy importante que quiero traer a este momento, y lo dejo en un ladito para decir el mundo mexicano, ¿no? El mundo mexicano es al revés. Sí. El mundo mexicano, cuando yo llegué a México, que vi la infraestructura cultural que tiene el país, el presupuesto que México le ha dedicado a este país, las políticas culturales que México tiene desde históricas, ¿no? Sí. Cuando yo empecé a ver eso, yo decía, wow, qué maravilla. O sea, estoy llegando a un lugar a donde yo no voy a tener que ir a tocarle la puerta a la empresa privada, ni a convencer a ningún empresario de la importancia de la imagen corporativa, de la importancia del apoyo al desarrollo comunitario, del desarrollo cultural, no sé qué, porque este país lo tiene muy claro, ¿no? Lo tiene muy claro, y hay un Estado, siempre hago el énfasis en la E mayúscula, o sea, aquí hay un Estado que durante mucho tiempo, históricamente, ha diseñado políticas, ha construido infraestructura, ha generado programas y ha apoyado el desarrollo cultural.
¿no? Sí. Entonces, tengo dos mundos completamente distintos y tengo momentos históricos completamente distintos. Entonces, dejo la historia venezolana para esos años y dejo esta historia de este México que te acabo de describir para los años en los que yo llegué. Yo llegué en el 98 y trabajé en Conaculta hasta el 2010. Y durante ese tiempo pude constatar lo que te acabo de decir. Presupuestos, programas, políticas, etc. No estoy diciendo que eran perfectas ni nada. Estoy diciendo que estaban ahí. Existían y había un trabajo en ese sentido, ¿no? ¿Y qué estamos viendo ahora? Estamos viendo otro mundo completamente distinto, en donde han cambiado muchas cosas y yo creo que a lo mejor llegó el momento en el que quienes estamos trabajando en la gestión cultural comencemos a pensar en otras maneras de provocar, promover, generar y producir ese desarrollo cultural, ¿no? Siempre le digo a mis alumnos aquí en México que estábamos mal acostumbrados a estirar la mano y a recibir un presupuesto. Y ya no es igual, ¿no? Hay recursos, ya no son tantos, ya no están distribuidos como antes. Entonces creo que llegó el momento en el que todo lo que aprendimos en los diplomados y lo que seguimos tratando de enseñar de la independencia, de la capacidad que tiene el gestor cultural, de la capacidad que tienen los líderes comunitarios, de la posibilidad y de la explosión creativa que tiene el mexicano, sí, para desarrollar cosas de otra manera y no quedarnos esperando ese presupuesto, ¿no? Que si llega, bienvenido. Sí, claro. Pero que no nos quedemos parados esperando eso, ¿no? Y que además nos sentemos a reflexionar sobre lo que está sucediendo, ¿no? Porque creo que más allá de la parte que es dolorosa, que es triste, que la gente está frustrada, que la gente se siente pues que no puede hacer muchas cosas porque ya no hay tantos recursos o ya no están disponibles o ya no se distribuyen como antes. Más allá de eso, están todas las posibilidades de hacer cosas, ¿no? Y además, otra cosa que creo que vale la pena empezar a investigar y a promover es un poco lo que yo llamaría la responsabilidad cultural empresarial. Sí. Que nunca en México se ha trabajado, digamos, sí se ha trabajado, pues, pero no a profundidad, ¿no? Entonces, retomo el primer cuento, pues, toda esa experiencia que yo tuve en Venezuela, en la que me tocó ir a tocarle la puerta a las empresas, ¿no? Creo que este es un buen momento para hacer eso. No es obviamente la misma circunstancia, no tenemos aquí leyes de mecenazgo en todos los estados, en algunos sí hay, pero no en todos. Pero creo, y este es un proyecto que empecé a desarrollar en San Luis Potosí, que sí deberíamos buscar la manera de generar una marca que sea empresa culturalmente responsable. Con ciertos y determinados características, responsabilidades, obviamente los límites correspondientes de cada cosa y el cuidado, pues, legal que debe tener una cosa como esa, ¿no?
Creo que ese es un proyecto que yo voy a tratar de seguir impulsando, porque las empresas que están en el país hacen eso en otros lugares. Las Sí. transnacionales hacen eso en otros lugares. Entonces, no está muy lejos de que sea posible hacerlo aquí también. Y yo invito a la gente que piense en eso y se sume en ese esfuerzo, porque creo que es una buena manera de empezar a hacer cosas de otra forma. No estoy diciendo con esto que vamos a obviar la responsabilidad que tiene el Estado, para, ¿no? Pero creo que nosotros podemos hacer otras cosas, ¿no? Sí, sí, yo también pienso que hay muchas posibilidades y hay que encontrar otras estrategias y otras formas de armar el campo y el territorio, porque justamente en esa dependencia de lo estatal también termina por pasar que la fuerza que requiere un proyecto no es tanta, porque pues venía papá y solucionaba cosas, ¿no? Y si tomamos el pulso de las generaciones que estás formando, de los estudiantes que están preocupados por trabajo, me decías off the record, pero si extendemos eso que hablas con tus estudiantes a los jóvenes que nos puedan escuchar aquí, ¿qué les dirías? Pues sí, les diría que empiecen a pensar en otras estrategias, ¿no? Que apliquen sus conocimientos, que no se cierren a una sola dimensión, que busquen, ¿no? Que generen proyectos, que generen alianzas y que se pongan a trabajar. Que trabajen porque lo que hay que hacer es trabajar. En este tema quisiera platicar contigo porque ya sabes que un coco que hay por ahí, y como para que vayamos cerrando con ese coco que hay por ahí, que son los indicadores. A mí siempre me ha parecido que son sencillos, pero por una formación particular que traigo de comunicación social, entonces los veo muy distintos. Pero tú que eres experta en el tema de indicadores y medición cultural, ¿qué le dirías a todos los que entran en pánico cada que les dicen un indicador? No, no puede ser, no me digas eso. Con tu expertise y con esa amorosidad que te caracteriza, ¿qué nos dirías de ese tema para ir cerrando, Mrs.? Fíjate que cuando me invitaron del ITESO a dar esta materia en línea, le dije a Alfonso Hernández Barba, le dije, en línea, Alfonso, ese es un tema complejo, denso, y la mayoría de la gente no es que le tiene miedo, es que le da flojera, También, así. también. Y creo también que se ha generado como un discurso de, no, eso es dificilísimo, las estadísticas, la no sé cuánto, la no sé qué. Entonces, entre que les da miedo y que les da flojera, yo pensaba que no iba a ser una materia muy exitosa, ¿no? Pero me alegra mucho decir que mi primer grupo de alumnos fue de 10 alumnos en el primer semestre que me tocó. Y en el segundo semestre fueron 22, porque de alguna manera entre ellos se corrieron la voz y se acercaron pues 10 alumnos más y fue un semestre muy bonito, porque lo que yo hago, Liliana, es que yo enseño eso haciendo. Claro. Y siempre me acuerdo de el maestro de Simón Bolívar, don Simón Rodríguez, que decía, o aprendemos o erramos. Y él enseñaba haciendo. Y yo creo que esa es la mejor manera de aprender, ¿no? Entonces sí, aunque es un tema denso y complejo y a veces da flojera y a veces también asusta un poco, si tú lo aprendes haciéndolo y además lo aplicas a tu realidad, se convierte en un conocimiento significativo que tiene sentido para ti y dejas de tenerle miedo, ¿no? Claro. Entonces, pues lo hemos disfrutado mucho. El primer semestre hicimos una evaluación de un organismo
en el estado de Jalisco, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Hicimos una evaluación y fue un trabajo realmente bellísimo con los alumnos. Y en este segundo semestre evaluamos 2 programas, también en el estado de Jalisco. Evaluamos el PECDA y evaluamos el Programa Nacional de Salas de Lectura. Y evaluamos los 30 años que tiene el PECDA y los 27 años que tiene el Programa Nacional de Salas de Lectura allá. Así que están saliendo expertos. Sí, fíjate que, digo, yo no sé si serán expertos, pero por lo menos aprendieron algo. Aprendimos todos, ¿no? Claro. Y dejamos un muy buen documento o 2 muy buenos documentos para que esos programas, a la vista del día de hoy, evaluando esos 30 años, los alumnos les pudieron decir, oigan, hay estas herramientas, se puede mejorar así, les sugerimos estas cosas. O sea, los muchachos hicieron una revisión y desde su visión de jóvenes, le dijeron esos 2 programas viejitos, porque son 2 programas, un programa de 30 años y otro de 27. Claro. Para estos chicos que están en la licenciatura, son programas grandes, ¿no? Les hicieron observaciones muy buenas y sugerencias muy buenas. Entonces, a tu pregunta sobre los indicadores, ¿qué les digo a los jóvenes de hoy? Primero que nada, que se acuerden de poner en sus programas, en sus proyectos, mejor dicho, siempre, 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 pongan un programa de evaluación y seguimiento. Claro. Es la única forma de generar información y de generar información con datos duros que se pueda utilizar para argumentar que te den más recursos, que lo que estás haciendo vale la pena, y aunque suene como cosas que se repiten a cada rato y verdades de perogrullo, la cultura es una inversión, no es un gasto. Y esos datos sirven para que podamos demostrar eso, ¿no? Sí. Y creo que uno de los grandes huecos que hay en los proyectos culturales de nuestros jóvenes tiene que ver con eso, ¿no? Nuestros proyectos rara vez tienen una parte de evaluación y seguimiento y indicadores, ¿no? Se quedan en las metas, se quedan ahí. Y las metas no son suficientes. Pues sí, pero si son suficientes, te sirven para medir, ¿no? O sea, hay que aprender a hacer eso, aprovechar la información que generaste para hacer un análisis sobre tu proyecto, qué pasó, funcionó, no funcionó, cuál fue el impacto, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, sí, sí, pues qué emoción. No sé si quieras agregar algo, me faltó preguntar algo, ¿hay algo que quieras decirnos antes de cerrar? No, pues qué más decirte que muchas gracias, que siempre es un gusto conversar contigo y que me encanta este proyecto de Astrolabio, que lamentablemente los jueves a esa hora no lo puedo ver porque estoy dando clase y que algunos los he visto como atrasados fuera de momento, pero que me encanta y que te felicito, y a todo el grupo con el que estás, qué bueno que están recuperando estas conversaciones. Qué bueno, también las tuvimos con Sergio Cervantes en algún momento. Sí. Y que no hay que dejarlas apagar, ¿no? No, tenemos que seguir conversando y aprendiendo juntos, ¿no? Que esa es como la tarea fundamental de los astrolabios y las astrolabias. Sí, sí, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que te queremos con el corazón y seguimos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos o habernos acompañado en otro jueves de gestión cultural. Nos vemos la próxima semana.